Bendito Padre que estás en los cielos, Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por concedernos venir delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Qué gran privilegio, Señor. Tu palabra, Señor, que es pura, que es limpia, que es certera, que no está contaminada con los pensamientos de los hombres, Señor. Bendito sea, Señor, por habernos dado tu palabra a través de la inspiración de tu Espíritu Santo. Señor, te suplico, Señor, tu ayuda en este momento. La intervención de tu Espíritu Santo, Señor, para que me dé el poder hablar de acuerdo a tu palabra, que abra nuestros entendimientos de mis hermanos que la están escuchando y que al predicarla y al recibirla, Señor, tú obres en nuestros corazones y que podamos responder en obediencia para que tú, Señor, seas glorificado en cada una de las cosas que hacemos. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Damos comienzo entonces a esos primeros dos textos en la primera carta de Timoteo. La semana pasada estudiamos un repaso general. Se recuerdan que vimos un panorama general acerca del tono de la carta para saber aproximadamente qué es lo que nos espera durante todo este estudio bíblico. Y vimos que había muchas exhortaciones en cuanto a que Timoteo tuviera cuidado con los falsos maestros. También vimos 4 mandamientos que el apóstol le da a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Ahora, en el capítulo número 3, el texto número 15, creo que es como el eje de la epístola, porque dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que Timoteo necesitaba instrucciones claras en cómo conducirse en la iglesia. Por eso el apóstol le escribió esta carta, y el beneficio que nosotros tenemos el día de hoy es que sabemos cuál es la forma en la cual debemos de conducirnos en la iglesia a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Cuando nosotros procedemos a tomar una decisión como iglesia o como líderes de la iglesia, siempre debemos de estar seguros de que lo decimos en base a la palabra de Dios. Y la iglesia, ustedes cuando ven las decisiones que nosotros tomamos como líderes, si ven que están ajustadas a la palabra de Dios, tienen que apoyar, y si están en contra de la palabra de Dios, ustedes tienen que traer una exhortación al liderazgo de la iglesia. Así es que esa es la razón principal por la cual nosotros debemos de poner nuestra atención. Los textos número 1 y texto número 2 del primer capítulo comienzan con un tono de alarma, desde el principio. Esta epístola tiene el propósito de poner al tanto a Timoteo, de avisarle que esté alerta en cuanto a los peligros que están atacando la iglesia. Y comienza de la siguiente manera. Mire, dice el texto 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En primer lugar, cuando leemos el texto número 1, nos damos cuenta que el apóstol Pablo es el escritor de la carta, que él es quien de su propia mano está escribiendo esta carta. Y cuando leemos el texto número 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el escritor es Pablo y el destinatario o el recipiente es Timoteo. Ahora, siempre que estudiamos la Escritura debemos hacernos un par de preguntas. ¿Qué me dicen a mí estos textos? ¿Tienen alguna implicación para mi vida? ¿O simplemente es la introducción, lo leo rapidito y me voy al resto de la Escritura para ver qué enseñanza práctica puedo sacar de ella? Déjenme decirles, hermanos, que las palabras de Dios, la palabra de Dios no es como nuestra palabra. De todas las palabras que nosotros pronunciamos en un día, no recuerdo ahorita las estadísticas, pero según mi entendimiento es que las mujeres hablan unos cuantos miles más de palabras que un hombre en un día. Hablan más que los hombres. Ahora, ¿cuántas de esas palabras realmente son palabras sustanciosas, que valen la pena, que sirven?
En realidad nosotros podríamos descartar, hombres y mujeres, muchas de nuestras palabras, muchas. A veces volvemos hacia atrás y decimos, no hubiera dicho eso, lo hubiera dicho mejor de esta manera. Las palabras que dije no fueron precisas, no comuniqué lo que quería decir. Hermanos, Dios no es así. No hay una sola palabra en la Biblia de la cual Dios se arrepienta. Ni una sola. En el día del juicio el Señor va a juzgar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que nos dio, de acuerdo a lo que nosotros recibimos. Es por eso que tenemos que poner atención a cada una de las palabras. Vamos a empezar con el texto 1. Pablo es el nombre del escritor de esa carta. Vamos a descubrir un poquito más adelante acerca de su perfil, de su carácter, de su forma de ser. El nombre Pablo significa pequeño. El apóstol Pablo aparentemente, cuando uno lee, por ejemplo, 1 Corintios y 2, se da cuenta de que él se dirige a los corintios y les dice, cuando yo estoy delante de ustedes, ustedes se burlan de mí a veces por mi apariencia. Parece que Pablo era un hombre pequeñito y no de muy buena presentación. No era un personaje con gran presencia como Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, la palabra significa pequeño. Es posible que fuera pequeño y que no fuera de mucha presencia. Ahora, el significado de su nombre no significa en realidad nada en cuanto a su persona, porque el apóstol Pablo es el más grande escritor del Nuevo Testamento. Es el misionero de los misioneros. Él mismo dice de sí mismo en Gálatas, cuando les escribe y les dice, yo fui a Jerusalén, vi a los apóstoles, ninguna cosa nueva me enseñaron. Y en un momento, en una de sus epístolas, él dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos. Él dice, si ponen el trabajo de todos los apóstoles aquí contra mi trabajo, ellos no me llegan a lo que yo he hecho. Pero luego vuelve y toma una actitud humilde y dice, pero no fui yo, fue el Señor quien obró a través de mí. Entonces, el apóstol Pablo, no porque su nombre signifique pequeño, eso quiere decir que fue un hombre que no tuvo ningún efecto. Es el hombre que ha tenido más efecto. Llega a decir, he llevado el evangelio por todas partes, por todos lugares, por todos los territorios conocidos. Así es que si usted es una persona que considera que su apariencia no es una muy buena apariencia, que quisiera ser diferente, tal vez un poquito más alto o un poco más bajito o de una complexión más angosta, más delgada, no se preocupe por eso. Preocúpese por ser fiel al Señor Jesucristo, porque en el día del juicio, en el día de las recompensas, lo que va a contar, mis hermanos, es lo que hicimos con este cuerpo, no la apariencia que guardamos en esta tierra a través de este cuerpo. Así es que esa no es una excusa que me estoy dando para no bajar de peso, no tiene nada que ver con eso, pero por ahí va. Dice el apóstol, su nombre es Pablo, y él dice apóstol de Jesucristo, pero menciona una palabra que es una palabra que presenta un tono de defensa. Dice apóstol de Jesucristo, dice por mandato de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo no se designó a sí mismo como un apóstol. No dijo, me parece que esta es la mejor carrera para mí. No, todo lo contrario, hermanos. Uno lee en el libro de los Hechos y dice la Escritura que él iba persiguiendo a la iglesia, respirando amenazas de muerte, tomando a los hermanos de las sinagogas, de los lugares públicos donde se reunían, los agarraba, los arrastraban literalmente del pelo, de la greña, los encarcelaban. Y saben, mis hermanos, muchos habían sido ejecutados por los arrestos que el apóstol Pablo había hecho. Él perseguía a la iglesia. Y cuando iba en camino a Damasco, dice la Escritura, que es derribado al suelo, el Señor Jesucristo se revela a él, se lo lleva y le dice, ahora vas a saber lo mucho que has de padecer por mi nombre. Entonces el Señor no le pide permiso, no le dice, Pablo, ¿te gustaría dejar de andar haciendo lo que estás haciendo y convertirte en mi apóstol? El apóstol Pablo no tuvo ninguna opción. Pablo no conoció el Evangelio como muchos de nosotros lo hemos escuchado. Nos predican el Evangelio, lo escuchamos y nos dicen, ¿te gustaría, quisieras, te gustaría hacer la decisión? ¿Sabe que no deberíamos de utilizar ese tono? Deberíamos de tratar de cambiar las cosas un poco y decirle, mira,
piensa, recapacita. Es la única opción que tienes. Si tú no lo haces, tu vida eterna está en juego. Dar palabras de advertencia, no invitaciones como si fuéramos a ir a una fiesta. Ahora, si usted está planeando un cumpleaños, invítelo y no force a nadie, vaya a darle una tarjeta. Pero si está predicando el evangelio a una persona, con compasión y con amor, exhórtelo a que crea en el Señor Jesucristo, para que se escape del juicio que habrá de venir. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, en primer lugar, por mandato de Dios nuestro Salvador. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Y agrega algo más, dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Noten las dos cosas que tienen que ver con el inclusivismo. La primera cosa dice, de nuestro Dios, Salvador, y de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo sabía que cuando escribiera a Timoteo, Timoteo tenía el mismo sentir que él. Pablo, a través de todos sus escritos, se refiere a Timoteo como uno que piensa igual que él, que actúa igual que él, y que de él no tiene ninguna duda que él es el único quien le puede confiar cualquier cosa, porque habla como él, piensa como él, actúa como él. El apóstol Pablo hizo un trabajo tremendo en la vida de Timoteo al hacerlo su discípulo. En segundo lugar, texto 2, dice, y a Timoteo, y enseguida viene un calificativo para Timoteo. Dice, Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Cuando el apóstol Pablo se toma la molestia, o Dios, al inspirar a Pablo en escribir verdadero hijo en la fe, quiere decir que hay falsos hijos en la fe. Entonces Timoteo era uno verdadero, no era como dice más adelante en el texto número 20 del capítulo 1, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro eran unos falsos hijos en la fe. Timoteo era todo lo opuesto, por lo cual Pablo no le podía encomendar el trabajo de ir a pastorear la iglesia de Éfeso para que pusiera las cosas en orden. No se las podía encargar a Alejandro y Himeneo porque eran hombres que blasfemaban, no eran verdaderos hijos en la fe. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, se le escribe a Timoteo, le dice, tú eres un verdadero hijo en la fe, y luego menciona algunas cosas que necesita todo siervo de Dios, todo hijo de Dios. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra la cual Pablo le estaba encargando a Timoteo no se puede hacer sin estas tres cosas. En primer lugar, uno necesita, mis hermanos, necesita la gracia de Dios, necesita la misericordia y necesita la paz de Dios. No necesita un alto entrenamiento profesional para dedicarse al pastorado o al servicio del Señor. Lo que primero necesita es ser un verdadero discípulo. Uno que se compruebe que es verdadero, que no es falso, que a través de los años se le encuentra un patrón de fidelidad constante, que va en aumento, que no va decreciendo. Y estas características son las que tenía Timoteo. Entonces, es tremendo, mis hermanos, poder entender todo el contenido que tienen estos dos textos. No es algo que se puede tomar a la ligera. Vamos a volver otra vez al texto número 1, la palabra apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado, literalmente, uno que es enviado. Esta palabra apóstol es una palabra compuesta de dos palabras. La primera palabra es apo, que significa de uno que parte, que sale. Y la segunda palabra es estelos, que es enviar. Entonces, Dios se convirtió en el que envió a Pablo, por lo tanto, Pablo se convirtió en uno que salió y su nombre es el nombre de apóstol. Uno que fue enviado con un trabajo específico. El apóstol Pablo tenía un trabajo específico, el cual, mis hermanos, nunca perdió de vista. Nunca. Pablo al final en su carta, la segunda carta a Timoteo dice, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe, ahora me espera recibir únicamente la corona incorruptible que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es algo tremendo que nosotros debemos de aprender.
como creyentes en todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos, que se conozca, que Dios nos vea a nosotros como uno que empieza a hacer algo y que no para hasta que lo termina. Que seamos creyentes, que vayamos en aumento, que en el futuro alguien nos encuentre y nos diga: hermano, ¿y ahora en qué iglesia te congregas? Todavía estoy en la misma congregación. ¿Estás en la misma congregación? Oh, qué bueno. ¿Y ahora qué haces? Estoy trabajando, estoy haciendo esto, sirviendo al Señor en estas capacidades. No que diga: no, pues ahorita me estoy tomando un descanso, no me siento muy bien, o me cambié de iglesia porque pues no me vieron bien, ese tipo de cosas que muchos se utilizan. El carácter de Pablo no era así, porque Pablo no se puso a sí mismo en el ministerio. Pablo fue puesto por Dios, Timoteo fue puesto por Dios, por lo tanto eran hombres que dependían de estas tres necesidades que tienen: la gracia de Dios, su misericordia y la paz de Dios para poder hacer este trabajo. Ahora, en el Nuevo Testamento, yo les hice una pregunta a mis hermanos diáconos el día de ayer y les preguntaba: hermanos, ¿cuántos apóstoles hay? Y uno me dijo que 12, otro creo que me dijo que 13, y yo me les quedé viendo y le digo: ¿están seguros? Y se empezaron a ver unos a otros. A mí me ha pasado eso, exactamente con este tema. Pero cuando uno se pone a estudiarlo, mis hermanos, la Biblia en primera instancia utiliza el término apóstol para los 12. La palabra apóstol tiene un significado limitado y concreto, y también tiene un significado más amplio. En primera instancia es apóstol únicamente los 12. ¿Por qué? Porque estuvieron con el Señor, fueron enseñados por el Señor, fueron comisionados por el Señor, vieron al Señor ser crucificado, vieron al Señor ser resucitado y lo vieron ascender, que es lo que dice Hechos 1:22. Cuando Judas deja el ministerio porque se convierte en un traidor, fracasa, es quitado y buscan quien lo reemplace. Cuando buscan quien lo reemplace, dicen: es necesario. Vamos a ver el texto para no estar ahí hablando. Hechos 1:22. Hechos capítulo 1, porque vi que algunos de ustedes lo estaban anotando. Y es bueno detenernos de vez en cuando, mis hermanos, en textos que nos ayudan a aclarar las cosas. Miren lo que dicen. Hechos 1:22. Dice: están buscando los requisitos para el nuevo apóstol que reemplazaría a Judas. Dice, comenzando desde, vamos a leer del texto 21 para entender. Dice: tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que tener estas características, estas cualidades. Entonces, en el día de hoy, ningún hombre, ninguno, escúcheme bien, por más trabajo impresionante que haga, por más iglesias que llegue a plantar, por más lugares a los cuales haya llevado el evangelio, se le puede llamar un apóstol en el sentido de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque no estuvo con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan, no entró y salió con el Señor Jesucristo, no fue enseñado por Él, no vio la resurrección del Señor Jesucristo, ni tampoco fue enviado. Entonces, si un día ustedes escuchan a alguien que dice: yo soy un apóstol del Señor Jesucristo, uno puede hacer la pregunta: ¿en qué sentido? ¿En qué sentido usted es apóstol? Y empieza a explicar. Igual que los 12, está equivocado porque no llena las cualidades y las características de un apóstol. Recuérdense, Hechos capítulo 1, texto 22. No importa todo lo hermoso que hable, no importa su presencia, no importa la apariencia que tenga o el don que tenga para hablar y para comunicar, no es un apóstol porque no llena los requisitos bíblicos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en cuanto a esto? Hay muchas implicaciones. La primera está en Hechos capítulo 2. Dice la Escritura 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles comisionados por el Señor Jesucristo
establecieron y dieron la doctrina a la iglesia, de la cual nadie en el día de hoy puede traer nueva doctrina. Tenemos la palabra de Dios, todas las doctrinas de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya se nos dio. Por lo tanto, nadie puede venir y traernos una doctrina, por ejemplo, donde nos digan, tenemos que adorar a X persona o X santo o X misionero o cualquier persona. La adoración es únicamente para Dios. Nadie puede venir y decirnos, es necesario creer en Cristo y también creer en, agregue lo que usted quiera. Si es católico, usted agrega a la Virgen María. Si es budista, usted agrega a Buda. Si es musulmán, usted agrega a Mahoma. Mis hermanos, ningún otro puede traer salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que las implicaciones para un apóstol son que tiene que ser un hombre que estuvo con el Señor Jesucristo y que lo vio partir. Que se sentó a la mesa con Él. Que lo vio directamente a los ojos. Hay gente en estos días que dice, miren, a veces uno se ríe porque es cómico. Hay canales cristianos, son cristianos, no son de ninguna otra religión, desafortunadamente, donde en uno de esos canales famosos, la esposa del dueño del canal se para ahí y dice, vi a Jesús, vi al Señor Jesús, se me apareció y me dijo esto, esto y este otro. Y esta señora, como tienen mucho poder económico, llama a un pintor y le narra cómo lo vio, y el pintor lo dibuja. Es Él, así lo vi, así es Jesús. Y lo ponen ahí. En otra ocasión, en el mismo canal, viene un visitante que se llama apóstol y dice, yo fui arrebatado por el Señor Jesucristo y me llevó al tercer cielo. Y dice la mujer, ¿lo viste? ¿Lo viste? Dice, claro que sí, estuvimos cara a cara. ¿Cómo es? Y lo describe opuesto totalmente a lo que la señora había dicho. La señora lo vio alto, rubio, de ojos azules, en aproximadamente 225 libras, una complexión mediana de 6 pies y no sé cuántas pulgadas. El hombre lo vio de una estatura regular y moreno, con pelo negro. Entonces la pregunta que nace aquí, mis hermanos, uno de los dos tiene que estar equivocado, humanamente hablando. Bíblicamente, los dos. Bíblicamente, los dos están equivocados. Porque el día que alguien vea al Señor Jesucristo cara a cara, muere en ese momento, mis hermanos. Entonces, hay que ver en qué sentido se habla de cada uno. Ahora, vamos a ver cómo se utiliza la palabra apóstol. Hebreos capítulo 3, texto número 1. Hebreos 3:1. En primer lugar, la palabra apóstol se utiliza para el Señor Jesucristo. Hebreos 3:1 dice que el Señor Jesucristo es el apóstol. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se utiliza la palabra apóstolos para referirse al Señor Jesucristo como apóstol. Ahora, ¿Él es un apóstol en el sentido de los 12? No, Él es el Señor Jesucristo. No se compara con los 12. En segundo lugar, Lucas capítulo número 6, texto número 13. Lucas capítulo 6, texto número 13, también para referirse al Señor Jesucristo. Miren lo que dice Lucas 6, 13. Y como era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quién los escogió, mis hermanos? En Lucas 13, el Señor Jesucristo los escogió a ellos. Ahora, tomen en cuenta que había muchos discípulos siguiendo al Señor Jesús. Había muchos. Y de repente el Señor se pone de pie después de haber orado entre ellos. De tú y tú van a ser mis apóstoles. Los elige. ¿Por qué? No hizo un concurso de votación, no se juntó entre toda la gente. Tengo 3 candidatos, vamos a escoger a uno de los 3. La primera descalificación, menciona 3 nombres y no, pues ganó Mateo. Mateo, pasa adelante. No hizo ninguna cosa de esa, mis hermanos, porque Dios no necesita ayuda para constituir sus siervos. Es Dios quien lo hace soberanamente y ya sabe por qué. Capítulo número 9 de Lucas, texto número 10.
Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ahora, ¿qué le contaron los apóstoles al Señor Jesucristo? Si uno lee el contexto, uno ve que el Señor Jesucristo los había enviado y les dio poder para sanar y para echar fuera demonios. Para sanar toda enfermedad, para echar fuera demonios y para predicar su palabra. Quiere decir, mis hermanos, que esos poderes, ahora escuchen bien esto, esos poderes eran únicamente para los 12 apóstoles. No los tiene en el día de hoy ningún hombre en esta tierra. Les voy a decir por qué. ¿Saben quién iba entre los 12? Judas. Y Judas sanó y Judas echó fuera demonios. ¿Judas era un genuino creyente? No, no lo era. Entonces, ¿cómo se responde a esto? ¿Estaba el poder en ellos? No. Dios les dio el poder a ellos, únicamente a ellos, por eso es que ellos lo podían ejercer. Ahora tenemos el otro problema, el problema del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un apóstol porque él dice, y a mí como un abortivo, como el último, me escogió a mí. El Señor Jesús se lo encuentra en Damasco, lo tumba al suelo, lo llama, se lo lleva, lo manda a una región, le busca quién lo acompaña, a Bernabé, quién lo lleva, quién lo introduce a la iglesia. Se pasa en el desierto de Arabia años en solitud, siendo enseñado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo lleva al tercer cielo. Y le enseña y le dice cosas las cuales él no puede comunicar con palabras. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo llena un calificativo o todos los calificativos para hacer eso. Él podía sanar, él podía echar demonios y él tenía el poder para escribir, la autoridad para escribir palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que tienen estas cosas. Poder para echar demonios, poder para sanar cuando ellos decidían hacerlo. Porque los apóstoles se pararon, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, se paran frente al templo, hay un mendigo ahí que está pidiendo limosna y les pide plata, les pide dinero. Y Pedro dice, no tenemos ni oro ni plata. Y escucha estas palabras, pero lo que tengo te doy. Él lo tenía. El apóstol Pedro tenía el poder de Dios para hacerlo, tenía la comisión, tenía el mandato. Ahora, pregúntele a uno de estos falsos profetas y sanadores que andan en los grandes estrados de televisión, le echan la culpa a la gente, le dicen, no fuiste sanado porque no tuviste fe. Qué buena manera de salirse del compromiso, ¿verdad? ¿Saben por qué no fueron sanados, mis hermanos? Porque no tienen el poder de los apóstoles. No lo tienen. Ahora, ¿eso quiere decir que yo como pastor o un siervo de Dios o ustedes mismos no deben de imponer las manos a alguien para que sea sanado? Por supuesto que podemos hacerlo. ¿Va a ser sanado? No lo sabemos. La sanidad en el día de hoy es soberanía de Dios. En el día de hoy es soberanía de Dios. Entonces la pregunta que nace aquí es, ¿por qué entonces Dios le dio el poder a los apóstoles para hacer estos milagros y prodigios que no nos los dio a nosotros? Se los dio para que se estableciera la autoridad de la palabra de Dios. Para que se entendiera que Dios estaba con ellos, que ellos tenían autoridad para escribir la palabra y ahora nosotros tenemos la autoridad de la palabra de Dios para regirnos como iglesia por su palabra. Entonces, vamos a pasar adelante a otros textos. Por ejemplo, ya vimos Hechos 1:22. Vamos a ver algunos textos en la Escritura que se utilizan para referirse a apóstoles, a otros de los discípulos del Señor Jesucristo, que no son apóstoles en el sentido de los 12 junto con Pablo, pero sí apóstoles en el sentido amplio de la palabra, que fueron enviados. Hechos capítulo 14, texto 4. Aquí se usa para Bernabé, además acerca de Pablo. Hechos 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, y luego miren lo que dice ahí, hermanos, y otros con los apóstoles. No dice, y otros con el apóstol. Otros con los apóstoles.
Ahora, lea el contexto en su casa con tiempo y ustedes van a darse cuenta que ahí está hablando específicamente solo de dos personas, de Bernabé y de Pablo, porque el texto 14 lo dice. Vayan adelante a Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, otra vez, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Quiere decir que cuando ellos escucharon, ellos se consideraban a sí mismos los dos como apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, Bernabé, que estaba con Pablo, ¿tenía la autoridad para escribir palabra de Dios inspirada y catalogarse como parte de la Biblia? Y la respuesta es no, porque nunca escribió. No tenía la autoridad ni el poder de los 12 que tenían ellos específicamente. En Romanos capítulo 16, texto 7, se usa para hablar de dos hombres, uno llamado Andrónico y otro Junías. Andrónico y Junías. De paso, si alguien de ustedes, hermana, está embarazada y está considerando nombres, hay muchos nombres en la Biblia. Imagínense tener un hijito Andrónico, ven para acá, y luego Junías, compórtate. Qué nombres tan hermosos. Dice el texto en Romanos 16:7, dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, y lo dice ahí, entre los apóstoles. Quiere decir que eran considerados como un grupo de apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, antes que el apóstol Pablo. Entonces eran considerados como apóstoles en el sentido de que también habían sido enviados, pero no que eran, como dice Hechos 1:22, que rellenaban los requisitos y las características de un apóstol. Más adelante en Filipenses, en el libro de Filipenses, también se escribe para referirse a Timoteo y a Pablo. Más adelante en Primera de Tesalonicenses 2:6 se usa para referirse a Pablo, Silas y Timoteo. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros, ahí es plural, seros de ser carga como apóstoles de Cristo. Quiere decir que Pablo los incluye a sus compañeros, a Timoteo y a Silas, como apóstoles de Cristo, como enviados, pero no en el sentido de los 12. Creo que hay muchos más textos en la Escritura, pero vamos a parar en este momento. En Hechos, volviendo a Primera de Timoteo. Volviendo a Primera de Timoteo, estamos viendo el texto número 1. Y en este texto ya ubicamos el nombre del autor de la carta, el apóstol Pablo, que significa pequeño. También entendimos y hemos aprendido que es un apóstol y hemos aprendido las características de un verdadero apóstol. Y él dice que fue por mandato de Dios nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de los mandatos de Dios? No me refiero a los 10 mandamientos, sino a cómo Dios comisiona, cómo Dios manda, cómo Dios designa, cómo Dios le parece hacer las cosas. La palabra mandato significa estar bajo órdenes u obligación. Quiere decir que el apóstol Pablo decía, yo soy un apóstol porque tengo una orden de ser apóstol y tengo una obligación de comportarme como un apóstol. Ahora, si bajamos un poquito, nos adelantamos un poco a nuestros días, usted y yo como cristianos, tenemos, mis hermanos, una orden y una obligación de comportarnos como cristianos porque Dios nos lo manda. Dios nos lo manda, que cada uno de nosotros se comporte como un cristiano. No es si se me antoja, no es si tengo ganas, estamos bajo una obligación. En Hechos capítulo 9, texto 15, Hechos 9:15, vamos a leer algunas porciones bíblicas. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le da un mandato a Bernabé para que vaya a ver a Pablo. Y le dice, ve. Es un mandato, es una obligación, porque Bernabé no quería ir. ¿Saben por qué no quería ir Bernabé? Porque Pablo se los llevaba de paso a la cárcel. Le tenían miedo. Dicen que cuando lo introdujo entre las iglesias decían, bueno, Pablo iba entrando, se espantaban los hermanos, salían por las puertas de los costados. Porque dice, ahí viene Pablo, lleva arrestado a Bernabé y nos va a arrestar a nosotros. Y Bernabé le dice, no, calma, se convirtió. El Señor lo trajo, es uno de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo? No es posible. No lo podían creer, hermanos. No lo podían creer. ¿Por qué? Porque Dios había hecho esta obra. Capítulo 26 de Hechos, texto 16 al 18. Dice Pablo hablando de su visión y de su mandamiento. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El mandato de Dios es, levántate y ve a hacer lo que te mando hacer. Pablo estaba, mis hermanos, bajo una orden y bajo una obligación. Por eso dice en Romanos, me es impuesta necesidad predicar el Evangelio. Miren, mis hermanos, Pablo no veía el Evangelio como un trabajo que se le da a la iglesia cada 2 semanas. Vamos a ir a evangelizar porque en el calendario tenemos ir el sábado, el primero y el tercer sábado del mes, y el segundo y el cuarto sábado del mes. Entonces vamos. No, hermanos, el evangelismo debe de ser una impuesta necesidad, una carga que Dios nos puso, la cual cada uno de nosotros debe de cumplir. Debe de cumplir porque el Señor se lo mandó a hacer. Primera de Corintios 9:17. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Quiere decir el apóstol Pablo, se me mandó, si lo hago de buena gana, voy a recibir recompensa, y si lo hago de mala gana, tengo que hacerlo, porque se me encomendó. Esto, mis hermanos, tiene que ver con el mandato de Mateo 28, 19 al 20, donde dice que vayamos y hagamos discípulos. No se nos dice cuando tengan tiempo, o si a ustedes les parece, o si tienen el don. Debemos y tenemos el mandato, tenemos una impuesta necesidad de parte de nuestro Señor. En el texto, en Gálatas capítulo 1, texto número 1 y 11, dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y luego el texto 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir que Pablo no lo aprendió de hombres. El evangelio no fue algo que llegó él con los apóstoles y les dijo, enséñenme el evangelio, porque como tengo que ir a predicarle a los gentiles, necesito un curso intensivo de parte de ustedes, apóstoles. No, él dice ahí en el mismo capítulo, dice, fui a Jerusalén y los que tenían cierta reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada. Quiere decir que él lo conocía todo porque había sido enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol, ahora vamos a segunda de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Dios lo constituyó. No estuvo él en un concurso para ver quién era el mejor. No, Dios lo escogió. Hermanos, Dios escogió el peor de todos. Porque el mismo Pablo dice
que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Aquí en 2 de Timoteo dice, de los cuales yo soy el primero, el peor de todos. El que se gana, si hacen un concurso a ver quién es el peor de los pecadores, Pablo salía mero delante de todos. Bueno, él fue escogido para ese trabajo, y en ese trabajo tuvo que presentarse delante de Dios. Volviendo a nuestro texto, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, y luego emplea un calificativo para Dios, que para mí en lo personal es un calificativo hermoso, hermanos. Porque si no fuera por esto, por este atributo de su carácter, usted y yo no estuviéramos acá. Mira lo que dice. Dice, por mandato de Dios, y luego dice, Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Ahora, déjeme hacerle una pregunta y respóndase usted con conciencia, a sí mismo, siendo sincero, sea genuino con usted mismo. Y la pregunta ¿es Dios su Salvador personal? No me gusta utilizar la palabra personal, pero vamos a utilizarla. ¿Es Dios su Salvador? Amén. Usted puede levantarse por las mañanas y decirle, Señor, tú eres mi Salvador. Tú viniste a mi vida, me diste el entendimiento de que soy pecador, que te he ofendido, me mandaste que me diera la vuelta de mi pecado, que me volteara hacia ti, por lo tanto me arrepentí, entendí el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creo en Cristo Jesús, tú eres mi Salvador. Si hoy me muero, no importa, yo estoy salvo. Tengo la certeza, tengo la seguridad, no por obras de justicia que yo mismo he hecho por buenas obras, sino por lo que hizo mi Señor Jesucristo. ¿Tiene esa certeza? Pablo sí la tenía. Dice, por apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a ver el capítulo número 2, texto número 3, ahí mismo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿cómo dice? Nuestro Salvador. Repetidamente se menciona a Pablo de la misma manera. Capítulo 4, texto número 10, ahí en una epístola. Dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de salvación, necesitamos de entender que la salvación no es una opción para los hombres. El hombre no se puede salvar a sí mismo. No puede, por más que le busque. ¿Por qué? Porque habita en un mundo creado por Dios, donde Dios puso las reglas. Quiere buscar entrar a un reino donde es Dios el Rey y donde Dios tiene sus reglas. Y la palabra dice que la única manera de poder vivir en el cielo es teniendo una justicia moral perfecta, la cual ninguno de nosotros poseemos ni jamás podemos llegar a poseer. No se puede alcanzar esa justicia. Entonces, si es así, medite en Romanos 8, 29 al 30. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, a los que conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mi pregunta es, en Romanos 8, 29 al 30, ¿dónde encuentra la obra del hombre en la salvación? No se encuentra, no existe. No existe. El hombre, el ser humano, necesita que el Espíritu de Dios lo convenza, necesita que Dios le conceda el arrepentimiento para poder conocer la verdad, como dice también Primera de Timoteo, que si Dios no le concede el poder conocer la verdad, él no la va a poder entender. Así es que esto, mis hermanos, nos pone a ustedes y a mí en 2 de Timoteo 2:25, se los quiero leer. 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y luego escúcheme esto, hermano. Esto es para que usted y para que yo en esta mañana bajáramos la guardia,
nos pusiéramos a la misericordia de Dios y dijéramos, concédeme el arrepentimiento. Dice, por si quizá, a lo mejor, no es una garantía, hermanos, escuchen esto, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quiere usted conocer la verdad? Ruéguele a Dios que le conceda el arrepentimiento para que pueda conocer la verdad. Ningún hombre en sí mismo, por sí mismo, ninguna persona puede llegar al conocimiento de la verdad, porque si pudiera no necesitaría al Señor Jesucristo. Necesitamos que Dios nos conceda a cada uno de nosotros, mis hermanos, el arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿está usted seguro de que si hoy muere va a la presencia de Dios? 100% seguro, no le queda una menor duda. Y esa seguridad lo hace gloriarse. Si se gloria, no tiene seguridad, porque la gloria debe de estar en Dios, quien fue quien salva y quien sigue salvando a las personas. Por eso nuestro gozo debe estar en el Señor. Vamos a ver algunos otros textos. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Dice el texto, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz, la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. El Señor Jesucristo es llamado como Dios Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ver en Tito un poquito más adelante. Tito capítulo 1, sí, texto número 3, Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato ¿de quién? De nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. Una vez se menciona a Dios como Salvador. Más adelante en el capítulo número 2, texto 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otra vez, Dios nuestro Salvador. Texto número 13, ahí mismo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo número 3, texto número 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, texto número 6, ahí mismo en el capítulo número 4, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios es Salvador. Dios se deleita en salvar personas. Dios lo quiere salvar a usted si en esta mañana no tiene salvación. Él le quiere ofrecer la salvación. Lo que usted necesita hacer es arrepentirse de sus pecados, entender que no puede decir, hoy me arrepiento y de aquí para adelante sí voy a tratar de hacer todas las cosas bien. No se trata de eso. Se trata de abandonarse totalmente a uno mismo, no tener esperanza en uno mismo en ningún sentido y decir, mi única esperanza es el perdón de Dios si me arrepiento y la fe en Jesucristo, quien es el único suficiente, el único que puede salvar a los hombres. Nadie más puede salvar, mis hermanos. Nadie más. Dios es el único Salvador. Por eso Pablo tiene tan tremendo el poder hacer énfasis en esta parte de la Escritura. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y luego culmina y dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Por qué si Dios tiene misericordia de mí en salvarme, de concederme el arrepentimiento, luego Jesucristo se convierte en mi esperanza? Déjenme explicarles por qué, mis hermanos. En el día del juicio, donde cada uno de nosotros, dice la Escritura, donde vivos y muertos se habrán de presentar delante del Tribunal Supremo de Dios, y Dios juzgue para dar vida eterna a los que creyeron en Él y dar condenación eterna a todos que vivieron en rebelión abierta hacia Dios. En ese día, mi única esperanza al estar delante de Dios es si Dios me pregunta a mí, ¿por qué te debo de dejar entrar al cielo? Y mi respuesta es, por ninguna razón. Yo no puedo entrar al cielo.
Tu santidad me lo impide. Pero puse mi fe y mi confianza en Cristo Jesús al arrepentirme de mis pecados, y tu promesa es vida eterna a aquellos quienes han sido salvados por Jesucristo. El texto dice, Jesucristo nuestra esperanza. Y la pregunta ¿es Jesucristo su esperanza? Antes de responder, no responda, le voy a decir por qué. Porque Pablo dice en Filipenses capítulo 3, dice, todo lo que yo era lo tengo considerado como basura, con tal de recibir la justicia que se me aplica a través de Cristo Jesús. Dice, todo es estiércol, literalmente la palabra. Es un desecho, es una defecación. Todo lo que yo hice, mis logros personales, con tal de que Jesucristo sea mi esperanza. ¿Es esa su esperanza, Jesucristo? ¿O está pensando que porque su papá es el pastor de la iglesia, usted se va a salvar? ¿O porque su papá es diácono en la iglesia, usted se va a salvar? ¿O porque sus papás trabajan en algún trabajo en la iglesia, usted se va a salvar? ¿O porque tus hermanos vienen a la iglesia, te vas a salvar? No, no es así. Necesitamos rogar la misericordia de Dios y que Dios se convierta en nuestro Salvador y que el Señor Jesucristo se convierta en nuestra esperanza. Por eso dice el texto, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero leer solo un texto más y finalizar. Hay mucho que pudiéramos decir, hermanos, sobre este texto. Muchas escrituras que respaldan y que fortalecen lo que hemos estado aprendiendo, pero no hay tiempo para seguir viéndolas. Un texto más y con eso terminamos. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, texto número 3 y texto número 4. Primera de Pedro, capítulo 1, texto 3 y 4, y dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, vea una vez más el texto número 3 y muéstreme, hermano, o muéstrese a sí mismo dónde se encuentra el poder del hombre para salvarse. Queda excluido totalmente, dice el texto 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, que según su gran misericordia, ahí empieza la salvación, en la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, nos hizo, fue Él quien nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos dio la esperanza que es Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima porque estuviéramos adorando a un muerto en esta mañana. A uno igual que cualquiera, igual que todos los hombres. Porque el único que ha resucitado y del cual nadie lo puede disputar, ni alegar, ni decir que no es cierto, ni todos los libros de la historia bíblicos y seculares y cristianos y todo lo que usted quiera, no pueden decir que Jesucristo no existió y que Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo resucitó, mis hermanos, usted y yo tenemos una esperanza. Si es que Dios le ha concedido la salvación, si Dios le ha manifestado su misericordia, si Dios le concedió el arrepentimiento, usted lo entendió y vino a suplicar de rodillas como un miserable, como uno que no tiene nada, como uno que tiene que rogar, necesito el perdón de Dios. Si es así, mis hermanos, mis amigos, ustedes pueden tener vida eterna. De otra manera, no hay ninguna esperanza, ni para ustedes, ni tampoco para mí en esta mañana. Si el Señor está obrando en el corazón de alguno de ustedes, y Dios le está hablando,
y ha empezado a cuestionar su salvación y decir, lo que yo hice no es lo que la Escritura dice. No pierda tiempo. Venga a los pies del Señor. Arrepiéntase para que pueda conocer la verdad y recibir la vida eterna. Y si nunca ha participado de la salvación y es la primera vez que usted escucha estas cosas y dice, esto no es lo que yo he escuchado, esto es nuevo para mí, lo estoy empezando a entender. Si no lo entiende, no se mueva. No se mueva. No se autoengañe pensando que por levantar su mano o por repetir una oración o por creer un credo, usted ya es salvo. No es así. Tiene que obrar Dios de tal manera en usted que usted se dé cuenta y diga, esto que yo estoy experimentando no es mío. Yo me conozco a mí mismo, porque yo hoy quiero, hoy deseo, pero mañana me desanimo. Pero esto que me está ocurriendo aquí ya tiene tiempo. Tengo una urgencia que no es normal en mí, que no fue movida por las palabras del predicador, que no es movida, no sé qué está pasando. Responda a Dios en arrepentimiento y ponga su fe en el Señor Jesucristo y Él le va a dar vida eterna, porque esa es su promesa. Esa es su promesa para todos. Los invito a que nos pongamos de pie y oramos.